Continuamos con el texto 3 que se bifurca en dos, texto A y texto B, es decir, estamos ante un texto de tipo dialéctico. Vamos a leer cada uno de ellos, lo comparamos y vemos semejanzas, diferencias respecto a un determinado tema. En el texto A nos dice lo siguiente: ha aparecido una centena de audios con conversaciones que incriminarían al expresidente Humala y los señalarían como el capitán Carlos. Quienes patrocinarían tales chuponeos, subrayemos chuponeos, aseguran que se realizaron bajo orden judicial, lo que los convierte en pruebas legítimas. Pero incluso si las pruebas hubiesen sido obtenidas ilegalmente, su contenido no debería ser desestimado por la relevancia o importancia que suponen para el país. No debe pasar lo que sucedió con los llamados petroaudios, cuyo contenido fue anulado por constituir prueba ilícita, lo cual favoreció la impunidad. Y es de esperarse que tampoco suceda con las agendas, aunque eso signifique que el Poder Judicial usa una vara distinta para medir dependiendo del símbolo partidario de quien lleve en la camiseta. Hasta el momento estamos viendo de que el texto A está a favor de lo que se denominaría como acceso a la información privada o también llamada chuponeo, ¿no? En ese caso te presenta al expresidente Humala y luego te habla también sobre el otro caso que son los petroaudios y las llamadas agendas. Es decir, el chuponeo visto de manera legal o ilegal, según el autor de este texto y su postura, está a favor. Luego nos dice lo siguiente: Montesinos firmó a todo el mundo y quienes lo sucedieron los chuponearon. Pregúntase lo siguiente: debe haber miles de horas de grabación que no imaginamos ni remotamente. ¿Quién las tiene y bajo qué criterio podría eventualmente hacerlas públicas? Resulta, sí, muy interesante que esos audios hayan salido 7 años después de los hechos y al tiempo que aparecen las iniciales AG en los documentos de Odebrecht. Algún gordo como Abelardo Gutiérrez podría estar asustado. Ajá, ya percibimos cuál es la intención del texto A. El texto está a favor de que se chuponee, si bien tenga un aspecto legal o ilegal, que se siga chuponeando. ¿Por qué? Porque personajes tan sombríos como el gordo Abelardo Gutiérrez, o como el tema de los petroaudios, o como el tema de las agendas, ¿qué nos hace visualizar? Visualizamos que vivimos en una sociedad que impera la corrupción, impera la impunidad, y que ante esto el chuponeo es una estrategia para poder en un futuro reordenar la sociedad. A esto apunta el texto A. En el texto B veamos cuál sería la postura que nos plantea. Mi amigo y socio en Chicharrón de Prensa, Man Ray, dice que el fin del mundo llegará el día en que absolutamente todos los mensajes y llamadas se hagan públicos. Desde esta oración ya nos damos cuenta qué postura está planteando el texto B. Está en contra del chuponeo. La proliferación del uso de aplicaciones como Telegram o Signal o de servicios de encriptación de llamadas sugiere que hemos normalizado tanto el que nos chuponee que hasta bromeamos con ello. ¿Resiste un enjuiciamiento ético este tipo de uso y abuso de las comunicaciones? ¿Ha perdido vigencia e importancia aquello de la inviolabilidad del fuero íntimo de cada ciudadano? Creemos que no. Si bien es cierto que hay toda una corriente orientada a hacer de esto una suerte de tabula rasa o tabla rasa, o sea, negarlo, ponerlo en blanco, en ocasiones hay interpretaciones válidas, es decir, autorizadas. Sostenía en estos días el prestigioso periodista Juan de la Puente. Sin embargo, ahí va la postura del autor. Aunque en ese caso la legislación no ofrece claridad para discernir o distinguir entre lo que es válido y lo que no lo es. Como no hay una suerte de brecha clara entre si es válido o no es válido, legal o ilegal, en ese tema del chuponeo, estamos en contra de la idea de que se chuponee a las personas. Porque aparte de este argumento, también te presenta otro argumento el autor del texto B, de la inviolabilidad del fuero interno de las personas. No se debería violar la privacidad. Es lo que está planteando finalmente el texto B. Bueno, haciendo una suerte de balance, texto A favor del chuponeo, texto B en contra del chuponeo. Veamos las respuestas juntos. La pregunta número 1 nos dice: respecto a la información obtenida mediante interceptación y afines, es evidente que en el texto A se defiende el texto A está a favor del chuponeo, entonces te tiene que defender ¿qué cosa? Su valor como fuente, puede ser. Condena ética, no. Impertinencia, no.
Valor discutible, no se discute, de por sí tiene valor. Es decir, validez y pertinencia. Entre valor como fuente y validez y pertinencia, esto es mucho más general y esto es mucho más preciso. Esta interceptación de información se defiende por su validez y su pertinencia. Entonces la respuesta es enamórate. 2. En el texto B se defiende la idea de que el texto B está en contra del chuponeo. Entonces, ¿qué tiene que defender? La privacidad de las personas. Busquemos una alternativa que tenga mención esto. La justicia debe ser equitativa, mas no implacable. Dejamos de lado. ¿El fuero íntimo tiene implicancias públicas? No, tiene implicancias privadas, no tiene nada que ver. ¿No hay privacidad frente a razones de Estado? No, se tiene que defender la privacidad. ¿En política no cuentan las coincidencias? No, no es la respuesta. Y finalmente, esta es la respuesta, enano. Las comunicaciones privadas son inviolables. La número 3 nos dice, es de inferirse que en la mención de Abelardo Gutiérrez se alude a... Bueno, esto es una suerte de inferencia curiosa y simpática, ¿no? El gordo Abelardo Gutiérrez sería, en otras palabras, Alan García. Y encontremos la mención de este personaje en alguna de las alternativas. A uno de los 3 últimos expresidentes. Esto puede ser. A un discutido ministro de otro gobierno. No. A uno de los interlocutores de los petrobaudios. Tampoco. A los políticos que delinquen por corrupción. Cuando se dice político es un conjunto. No, necesitamos ser más precisos. No es. A un simbolismo retórico de la inmoralidad. Y esto es muy subjetivo. La respuesta objetiva, directa y certera es a uno de los 3 últimos expresidentes. La pregunta 4. El contenido de los 2 textos se pueden sintetizar en... A ver, veamos. Yo te ofrezco 2 alternativas. Amor y casa. Tachemos las otras. Leamos estas 2, que me parecen que son las que podrían ser, y analicemos. En la alternativa A te dice... la delicada línea que divide lo que corresponde a la inviolabilidad del fuero privado y lo que concierne al interés público. En la alternativa casa, la pertinencia o improcedencia, es decir, lo que no se puede llevar a cabo, del uso de información obtenida mediante interpretación de las comunicaciones. De estas 2 alternativas, ¿cuál es la más precisa y cuál es la más directa? Entre inviolabilidad o no del fuero privado, y si ésta tiene o no un carácter público, o el uso de la información pertinente o su imprecedencia. Entre estas 2, la que más se trabaja en ambos textos es casita. Y en la pregunta número 5 nos plantea lo siguiente. El vocablo encriptación en el texto B está semánticamente relacionado con, chicos, si ustedes se pueden dar cuenta, cripta, sepultura y funeral forman un mismo campo semántico. Se van, no tienen nada que ver. Y entre misterio y secretismo, misterio es muy subjetivo y aplicamos más bien la palabra secretismo. Esta sería la respuesta, la pregunta número 5. Besito.